Señor, bendito el Señor. Transmitimos este programa Un Toque de Dios desde este lugar, desde la oficina de la Iglesia Pentecostal Camino al Cielo. Gloria al Señor. Y nos gozamos de poder estar cada semana saliendo en vivo por este medio, siempre dando a conocer, hermanos amados, alguna buena nueva, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo. Hoy vamos a tomar una palabra, vamos a tomar, hermanos amados, llamémosle un tema. Vamos a hablar sobre el pecado. Muy importante, gloria al Señor, creo yo, de mucha bendición, ya que estamos viviendo los tiempos finales, escuche bien, tiempos finales. Se puede decir tiempos proféticos, tiempos bíblicos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que es muy importante esta palabra o este tema. Vamos a tomar entonces un pasaje de la Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia. Siempre, mis amados hermanos, la Biblia que es, vea, el libro, la espada. Ese libro inspirado por el Señor, ese libro canonizado por el Señor. Y como dice en el libro de 2 Timoteo 3:16, toda la palabra de Dios, hermanos, es inspirada por Dios y es útil para enseñar y corregir, instruir en justicia al hombre. Esta palabra, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces vamos a abrir este libro, que es la palabra del Señor, en esta preciosa tarde. Saludos para los hermanos que hoy se conectan, que hoy están y que estarán siempre mirando este programa ya por este medio de Facebook, por el medio de YouTube, por medio de TikTok también. Sacamos parte de la transmisión, gloria al Señor. Voy a estar abriendo la Biblia en el libro, gloria al Señor, del Génesis, el capítulo, amados hermanos, 3. Y estaré buscando el versículo 6. Bendito sea el Señor, para compartirles a todos mis hermanos la iglesia de Cristo. Gloria al Señor. Usted podrá decir tal vez algo muy conocido, algo que ya es verdad. Pero bueno, tomemos en esta tarde, porque el Espíritu Santo es el que habla, el que enseña cada día. Ya vamos más de 2000 años. Y esta misma palabra, el Espíritu Santo sigue enseñando, y en vez de nosotros seguimos aprendiendo cada día como si fuera por primera vez. El libro del Génesis, el capítulo 3. Y bueno, vamos a leer el versículo 6. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, busque la Biblia. Gloria al Señor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Ve? Hemos leído entonces este pasaje de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El pecado. Bendito sea nuestro Padre Celestial. En sí sabemos lo que es el pecado. Toda transgresión a su palabra es pecado, mis hermanos amados, según nosotros conocemos. ¿Qué es el pecado? Transgresión consciente de un precepto religioso, cosa que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido. Cosa que se aparta a lo recto y justo, o que falta lo que es debido. Hace mucho tiempo atrás se dio origen al pecado.
Y se dio origen al pecado justamente en el lugar tan maravilloso que Dios creó para el hombre, como fue el huerto, ¿no? Ahí fue su origen, ahí se dio. Si nosotros damos cuenta, mis hermanos, que todo era tan bonito, todo era tan lindo, no había santidad, había pureza, había presencia de Dios. Y en ese lugar que había tanta presencia de Dios, porque Dios se caminaba en el huerto, andaba con ellos, ellos tenían una comunión tan maravillosa con Dios. Era un lugar de gloria, ¿no? Y en ese lugar se dio el inicio, hermanos amados, al pecado. ¿Cómo es el pecado? ¿Qué color es el pecado? ¿Qué porte es el pecado? Preguntarnos, ¿no? El pecado es simple y sencillamente una falta hacia el Todopoderoso. El pecado se puede dar en un templo, en una casa, en un trabajo, donde sea que a alguien le falte a Dios, ha cometido un pecado. El pecado es transgresión, algo que va en contra de lo que se ha establecido. Eso, pecado se puede cometer en cualquier área, en cualquier lugar, ¿sí? Por eso el apóstol Juan dice: si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. La verdad no está en él. Sí, porque uno hace pecado en todo lugar. Si usted miente, hizo pecado. Si usted pensó mal, hizo pecado. O sea, si usted estafó, hizo pecado. O sea, donde sea se puede. Y el pecado se originó ¿dónde? En el huerto, hermano. Dios les dio de todo. Dios estableció todos los árboles frutales y todo para el hombre, para que el hombre tuviera. Pero el Señor indicó y señaló que había un árbol que ellos no deberían comerlo. Dios estableció un solo árbol ahí, un único árbol, para en ellos pues el mantener siempre la obediencia de ese hombre creado. Si Dios no hubiera puesto nada, entonces ¿qué fuera, no? ¿Cómo fuera? ¿Cómo podría Dios ver o probar o saber que ese hombre es obediente? Hoy nosotros nos preguntamos en los templos, en las iglesias, ¿cómo Dios puede saber si soy obediente, si soy recto, si soy...? Entonces Dios ha puesto su palabra. Dios ha puesto pastores. Y nosotros muchas veces quebrantamos su palabra, quebrantamos la obediencia, quebrantamos la sujeción, o sea, y estamos en pecado. Y luego nos podemos preguntar por qué Dios no se manifiesta, por qué Dios no nos hace ver su gloria, por qué Dios no se manifiesta como antes o como la iglesia primitiva. Es que nosotros pasamos desapercibidos en muchas áreas, ¿sí? Y no damos cuenta que transgredimos muchas cosas, hermanos. Adán solo transgredió una, pero nosotros muchas. Somos desobedientes tal vez en alguna palabra de Dios, somos desobedientes tal vez en el hogar, somos desobedientes tal vez en la iglesia, quebrantamos alguna palabra del Señor establecida. Tal vez Dios nos dice vivir en santidad, no la vivimos. Tal vez Dios nos dice vivir y buscar la paz, no la buscamos. O sea, y esas son las cosas que impiden muchas veces que ese Hijo de Dios, que ahora es redimido, de verdad vea la gloria de Dios. Muy pocos hombres, de verdad, en la faz de la tierra, hombres de Dios que han visto y ven su gloria,
Algunos pues ven un poco más que otros. La gloria de Dios es dependiendo cómo se camine con respecto a transgredir su palabra o con respecto a pecado. Con respecto a pecado. ¿Sí? La palabra dice, ningún pecador entrará en el reino. Ningún pecador puede ver, ni sentir, ni oler la fragancia de Dios. Porque el pecado hace separación de Dios. El pecado separa. Bendito sea el nombre de Dios. Muy bien. Algunas definiciones de pecado, por ejemplo, errar, desenfreno, desobediencia, transgresiones. Algunas definiciones, hermanos, de pecado. Hay gente ya que de verdad está errando en las cosas. Viven una vida desenfrenada, ya totalmente ya descontrolada. Ya cuando ya esa persona ya dejó el matrimonio, se metió con otra mujer, cometió pecado, después se metió con un hombre, pecado, hermano, o sea, se volvió borracho, o sea, ya hermano prácticamente se desenfrenó. La desobediencia. Todas estas son definiciones de pecado, ¿no? La impiedad, bendito Dios. Entonces, el origen del pecado se dio, hermanos, ahí en ese lugar que Dios creó para el hombre, el huerto del Edén. Gloria sea el nombre de Dios. El autor del pecado. El autor del pecado, podemos mirar Génesis, Génesis capítulo 3, y podemos ver el versículo del 1 hasta el versículo 3 o 4, vamos a ver. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mira. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí vemos nosotros al autor, ¿sí?, del pecado. ¿Quién estaba detrás del asunto? Para que el hombre lo hiciera, para que el hombre le desobedeciera a lo que Dios había dicho. De ese árbol no comeréis. De ese árbol no comeréis, no lo toquéis, ni lo miréis. ¿Sí? Entonces, ahí viene, mis amados hermanos, la caída. Porque el hombre, la mujer que recibieron la palabra de Dios, empujados por el enemigo de la creación, empujados por el enemigo de Dios, por el ángel caído, Lucifer, que es el diablo, la serpiente antigua, lo hicieron. Por eso calificamos como autor del pecado a Satanás, el diablo. Él fue el autor, el promotor, el que empujó al hombre. El hombre perdió. El hombre perdió todo. El hombre perdió todo lo que Dios creó para el hombre, todo lo que Dios, como Dios lo creó al hombre, lo creó perfecto, lo creó eterno, todo lo creó al hombre. El hombre perdió todo, aún la autoridad que Dios le dio sobre la tierra, sobre el mundo. Porque Él le dio autoridad sobre todo lo que había en la tierra, sobre todo lo que había, hermanos, en el mar, en las aguas, en los aires, aves. O sea, Dios le dio autoridad al hombre, todo eso lo perdió. El hombre ahora no tiene autoridad sobre nada. Ahora cuando Cristo vino es que nos volvió a dar autoridad al Señor. En mi nombre echarán fuera demonios, volvió. Pero eso para los que vienen cuando ya seamos redimidos, lo veremos más adelante. Bendito sea el Señor. A su nombre gloria. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces el pecado es prácticamente la transgresión.
Miren que en ese tiempo de Adán no había quizás lo que hay hoy en día. No había salones, no había para pecar en adulterio, no había más personas, quizás mujeres, bueno, y todo eso. No había. Solo había un huerto maravilloso, aves, animales, todo. Pero había un árbol que el Señor le dijo: de ese árbol no comeréis. Ese árbol no es que ese árbol era un veneno, ni que simplemente Dios estableció ese árbol y dijo: ese árbol no lo toquéis. Quiero que ese árbol sea, lo consagro yo. ¿Ya? Ese árbol es especial. No se los voy a decir. Simplemente ese árbol no lo toquéis. Y cuando Dios dice que no lo toquéis, es que debe obedecerse sin discusión. Sin discusión. El problema es que muchas veces discutimos y tocamos o cogemos. Sin discusión, si Dios dijo no toquéis, no miréis, no codicéis, pues no lo hagáis. Porque entonces Dios, Él sabe por qué lo dice, ¿no? Por qué lo hace. Pero Satanás, el diablo, empujó a Adán, a Eva, para que lo vieran. Ellos ni lo miraban al árbol. Ni siquiera le estaban. Pero cuando Satanás habló a sus vidas, entonces lo miraron. Y cuando alguien mira algo, entra la codicia. Se ve bonito, ¿no? Está bonito. Oh, se ve lindo. Y entonces, sí, ¿verdad? Y comienza. Por eso no hay que atenderle al diablo. Hay que oírle a Dios. Dios dijo que no miréis a la mujer ajena. No codicie. Porque Él dijo: cualquiera que mira y codicia ya cometió adulterio. O sea, Dios lo ha dicho, hay que siempre estar pendiente. Hoy en estos días no es un árbol, no es una fruta. Hay muchas cosas malas a nuestro alrededor que Dios ha dicho: no toquéis lo inmundo, para que no muráis. Entonces estamos viviendo ahora un tiempo donde que de verdad todo es lindo. Caminar en Cristo, venir a Dios, haber sido redimido, está muy bonito, muy lindo, de verdad. Pero hay muchos, que dice la palabra del Señor, que tienen nombre de que viven, pero están muertos en pecado. Puede estar en la iglesia, puede cantar, brincar, saltar, lo que sea, pero está muerto. Tiene nombre de que vive, es cristiano, congrega en una iglesia, tiene una Biblia, pero está muerto por el pecado. ¿Y qué es el pecado? Nosotros pensamos que pecado puede ser un adulterio. No, el pecado es una desobediencia. Una desobediencia a una palabra, a dos, tres o a muchas, de las que Dios nos ha dicho o nos ha hablado en este libro inspirado por Dios, que es la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el autor del pecado, claro, no Satanás, el diablo. El resultado del pecado, lo que sucedió para el hombre en aquel entonces, mis hermanos, de verdad, leyendo la palabra en el mismo pasaje que tenemos, en el capítulo 3, el verso 17. Mira, el resultado para el hombre. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mire, y le dice: espinos y cardos te producirán. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo.
y con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Todo esto ahora para el hombre cambió las cosas. ¿Qué trajo para el hombre? El resultado del pecado para el hombre le trajo esto ahora. ¿Sí ve? Verdaderamente la tierra maldita, con el sudor de su frente a comer el pan. O sea, tremendo, ¿verdad? Lo que se comenzó, hermanos, a manifestar. Tremendo lo que comenzó, hermanos amados, ahora de verdad a pasar. Cosa que nunca hubo eso, no hubo nada, estuvo todo lindo, estaba bonito. Pero ahora, vean, entonces para el hombre dictó juicio. Para la mujer en el versículo 16, mire, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, esto es el juicio, esto es la consecuencia, esto es el resultado de haber hecho una desobediencia a Dios. Comieron rico, qué rico, pero después de eso la consecuencia. El hombre que comete, hermano, el pecado, se enamoró de una mujer ajena, de una mujer casada, hermano, qué lindo, se siente súper y qué sabroso que va a estar ahí esos momentos, que sale para acá, que vive lindo, pero la consecuencia después. O sea, tú lo vas a disfrutar en ese momento, vas a estar, pero la consecuencia, mijo, la consecuencia. Mujer, la consecuencia. Joven, la consecuencia. Goza, disfruta, ¿te crees? Lo máximo, haciendo lo que haces, pero la consecuencia, mijo. Toda persona en la faz de la tierra sufre consecuencias del pecado que hace. Disfruta. El hombre que roba, qué lindo, vacancísimo el hombre, ¿no? Pero más luego la consecuencia. El que mata cobra dinero, vea cuánto dinero, cuenta dinero. La consecuencia, mijo, que el que espada mata, espada muere. El narcotraficante, dinero y todo. Pero la consecuencia no es feliz. Todo tiene un resultado. Por eso cuando venimos a Cristo, al Espíritu Santo nos redarguye y nos hace entendidos, sabios, ¿sí? Y nos fortalecemos en Dios cada día para no ser débiles a desobedecer una palabra de Dios, para que no haya consecuencia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me los bendiga a todos los hermanos que por este medio se conectan, por este medio reciben bendición de Dios. Este es un momento de Dios. El Espíritu Santo me ha dirigido a este programa, un toque de Dios, mis hermanos, por este medio, por ahora un día a la semana. Sí, bendito sea el nombre de Dios. Siento su presencia, porque la palabra trae presencia. Cuando tomamos la palabra y comenzamos a tomar la palabra, Él trae presencia, trae revelación. Es increíble la presencia de Dios a través de su palabra. Bendito sea Él. Entonces, para la mujer, consecuencia. Con dolores, el marido va a mandar, el marido va a gobernar, todo eso. Para la serpiente, o para Satanás, el diablo, que la tentó, usó a la serpiente, según se dice la historia, según se comenta, la serpiente era el animal más lindo que había de la creación. Se dice que ese animal se movía, caminaba, tenía tal vez sus patas, ¿sí? Pero ahora en el verso 14, en el verso 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, vea bien, Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás,
y polvo comerás todos los días de tu vida. Hasta ahora se arrastra. Dios la maldijo. Mire usted la consecuencia, el resultado de haber hecho. Aquí nadie se salva. Nadie sale ileso acá. Todos van a recibir la consecuencia, hermanos, de lo que hacen. Tenemos que ser muy sabios con la presencia de Dios, muy entendidos con la presencia del Espíritu Santo, para vivir cada día hasta que el Señor nos tenga aquí o hasta que Él venga y nos lleve. ¿Sí? Por eso el creyente, dice el apóstol Pablo, debe andar en el Espíritu y no en la carne, porque los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, mas los que andan en el Espíritu, ellos agradan a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, para el hombre, con el dolor, con sufrimiento, con el sudor de su frente, comería el pan. La mujer, con dolor, daría a luz sus hijos. Para la serpiente, se arrastraría, hermanos amados, y polvo comería. Y para toda la creación, verso 17, ¿qué pasó? Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, mire lo que dice: maldita será la tierra por tu causa. Maldito, no dijo maldito será el huerto, la tierra, el mundo, la tierra, por tu causa, maldita será, mire, maldita será la tierra, le dijo, por tu causa, por tu culpa, Adán, por tu culpa. Mire, o sea, por la culpa de Adán, todos nosotros, hasta cuando haya vida, traemos, hermanos amados, ese juicio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ve? Con dolor comerás de él todos los días. ¿Ve? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, de la tierra, con el dolor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestra amada hermana Juliana Montoya. Dios me la bendiga. Dios, la gracia de Dios sea sobre su vida. Dios bendiga a nuestra hermana Nancy Fuentes. Dios me la bendiga. La gracia de Dios sea sobre su vida en este día, en esta hora. Dios bendiga a Aníbal Tualombo allá en el oriente, al licenciado Aníbal Tualombo. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Saludos, adelante con Cristo. Dios bendiga a nuestra amada hermana Inés Apolinario Ambal. Dios la bendiga. Adelante, mi hermana. Cristo la ama. Que la gracia de Dios sea sobre su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Santo es el Señor. Entonces vemos los resultados de el pecado que ha cometido esta primera pareja. Y así vamos viendo, hermanos, lo que es el pecado. Vamos viendo lo que es el pecado, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos un poquito más las consecuencias del pecado a la vida del hombre. La consecuencia a la vida. Una debilidad espiritual, una muerte espiritual. Daño a la imagen divina. Daño a la imagen divina. Se acabó la presencia de Dios. Dañó la presencia de Dios. Mire bien lo que causa el pecado, hermano. Debilita espiritualmente. Cuando alguien está comenzando a hacer lo malo, comienza ya poco gozo, ya no congrega, ya por ahí no ora, ya por ahí de vez en cuando ya ora. O sea, viene una debilidad, ¿sí? Daña. La imagen de Dios se daña. Dice la Biblia que nosotros ahora somos una luz, somos una carta. El mundo va a ver a Cristo en cada uno de sus redimidos, en cada uno de sus hijos. Pero cuando comienza el hombre a quebrantar su palabra,
su mandato, no vean a Cristo. No se ve un Cristo, no se ve la presencia de Dios. ¿Sí? Hay desobediencia. Entonces hay pecado. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Toda la Biblia es la voz de Dios. Toda la Biblia son reglas y ordenanzas de Dios para nosotros, para mí, para nosotros. Yo tengo que escudriñarla, estar cada día analizando la Biblia, la palabra, para ver cómo conducirme. Si no estoy quebrantando algo. Hay muchas cosas que por falta de conocimiento puede hacer que no lo esté haciendo. Dios también sabrá mirar eso. Pero hay muchas veces que ya conocemos y hacemos lo malo. Entonces ya Dios también está mirando, va a ver la consecuencia. Hay personas que cometen una falta, cometen un pecado, que nosotros vemos pecado, pero esa persona no tiene conocimiento, aunque estaba en la iglesia. Entonces Dios no la enjuicia, porque no lo hizo con conocimiento, no sabía. Por eso es importante todo esto, ¿no? Por eso cada miembro, cada creyente es pastoreado en una congregación, una iglesia. Entonces las consecuencias, el resultado y ahora las consecuencias, gloria al Señor. Este pecado original que se dio, hermano, en el huerto, trajo verdaderamente una consecuencia fatal. Y quisiéramos ver un pasaje en la Biblia, como por ejemplo Romanos, el capítulo, amados hermanos, 3. ¿Sí? El capítulo 3 y el versículo, vamos a ver el versículo. Busqué primeramente Romanos, ¿ya? Estamos dando un estudio de Romanos los días martes por este medio, desde aquí de la Iglesia Pentecostal Camino al Cielo, 7 de la noche en adelante, gloria a Dios. Te puede también sintonizar los días martes. Estamos dando estudios, habíamos empezado un estudio ya, siempre lo estamos haciendo, pero habíamos terminado el estudio de Primera de Juan. Si usted lo quiere analizar, lo quiere escuchar, está en Facebook, está en YouTube, gloria al Señor. El capítulo 3 y el verso 23, mire ahora lo que causa la consecuencia de este pecado original. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Vea eso. Mire, qué consecuencia trajo esa desobediencia, ese pecado, hermanos, de cuántos siglos y años atrás. Dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos fuera. ¿Sí? Mira, entonces, en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 5, más adelantito, lo al Señor, y ubicando el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Por un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Entonces, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos nosotros vivimos viviendo esa vida de muerte, totalmente muertos al pecado. ¿Sí? Por eso Dios dio la promesa, hermanos amados, Dios tuvo misericordia de redimirnos. Ahí es cuando más adelante nosotros vemos la manifestación del segundo Adán. Dios en su inmensa misericordia envió el segundo Adán. El segundo Adán viene a ser el Señor Jesucristo, lo dice la Biblia. ¿Sí? Entonces,
En el primer Adán todos morimos, pero en el segundo Adán todos tomamos vida. Qué importante es esto. Pero qué importante entonces es creer en el segundo Adán, creer en Jesucristo. Hermano, aceptar a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, dejar que Él me ahora, hermanos amados, me libere. Yo creo en Él, acepto a Jesús, entonces ahora, así como en el primer Adán morí, en el segundo Adán tomo vida. Mateo 5:24 dice, hermanos, que todos los que escucharon la palabra de Dios han pasado ahora de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. Por eso, mire, qué importante es, amado amigo, que usted cree en Jesucristo, que usted reciba a Jesús en su corazón. Qué importante es, amado hermano, que usted aceptó a Cristo, que usted permanezca cada día muy lejos del pecado. Porque el hombre puede ser que tenga cuantos años en el Evangelio, puede ser pastor, evangelista, lo que sea. Nunca se jacte. Puede ser que hoy día es un buen predicador, es un hombre que tenía los dones. Nunca se jacte. Porque Adán caminaba con Dios. Porque Adán estaba en la gloria de Dios. Pero Adán cayó. La jactancia no es buena. Por eso es que hay que vivir cada día en el temor y el temblor a Dios, como dice el apóstol Pablo. Temor y temblor. ¿Sí? Cada día. Humilde, humillados. Y saber analizar la Escritura. No contienda. No, hermanos amados, haga contienda a su palabra. Ella habla. Revise la palabra. Si Dios me exhorta, si Dios me reprende, si oigo reprensiones, yo analizo su palabra para mirar verdaderamente si tiene verdaderamente una base bíblica. No puedo hablar. Tengo que mirar, meditar. Si me dicen que estoy mal, si usted me dice que yo estoy mal, me dice, pero si usted solamente me dice estoy mal, no me ayuda mucho. Dígame en qué estoy mal. Por ejemplo, que sean mal estos lentes. No, usted está mal porque usa lente y la Biblia dice que no debe usar lente un hombre, suponiendo un caso. Y yo lo estoy usando. No, pues si la Biblia lo dice que no, que tengo que analizar, no, pues la Biblia dice, no, tiene razón ese hermano que me dijo, ay, no, tiene razón, de verdad, esto me voy a sacar yo la verdad, porque tiene razón. Ya lo analizo, está en la Biblia, tiene razón. ¿Por qué me voy a poner a contender? ¿Por qué me voy a poner a discutir? ¿Por qué? Si está en la palabra. Nunca debemos discutir, debemos oír. La Biblia dice, bienaventurados son los que oyen. Luego dice la palabra que oiga, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Eso es importante, mis hermanos. Estamos en tiempo final. Y lo que Dios está haciendo en estos días muchas veces, moviéndose por toda la faz de la tierra a través de su Espíritu, es ayudándome, tratando de sacarme tal vez de esa ignorancia, hermano, de ese mal camino, hermano, que me está llevando quizás a condenación. Dios está haciendo, envía esta palabra, levante ese programa, levante ese niño, levante ese ministerio, Dios mío. Dios tiene un plan, analízalo. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y Él trabaja hasta ahora, sigue trabajando. Él sigue trabajando. Él está haciendo una obra. En vez de nosotros estamos tan ciegos que no podemos ver, ni oír, ni sentir lo que Dios está haciendo. Dios está tratando, Dios está trabajando para llevar una iglesia al cielo.
Y todos sabemos que el Señor va a llevar una iglesia, vea, pura, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Sin contaminación. Porque ninguna cosa que haga pecado, dice, entrará. Entonces Dios está trabajando. No cualquiera va a entrar en el cielo. No, es puro, sin mancha, sin arruga. Hermano, nos falta. Aún el apóstol Pablo dice, ni yo mismo pretendo haberlo ya alcanzado. Lucho, peleo esta batalla. No es fácil. ¿Ya? Pero en nuestro orgullo, en nuestro ego, podemos creer y decir, no, afírmense ustedes que yo estoy. Oigo muchas veces, que ven el Señor, yo estoy para arriba, yo voy con el Señor, yo voy. Puede decir, el diablo también puede decir muchas cosas. Y eso a nosotros no nos motiva eso. Nos da mucho, hermanos amados, pensar que alguien diga que ya. Luchemos, todavía estamos luchando, hermano. En su inmensa misericordia, que cuando suene la trompeta estemos. Que todos estamos peleando, luchando. Por eso el apóstol Juan dice que si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Está mintiendo. Seguimos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios me lo bendiga a los hermanos. Dios me lo bendiga a todo el pueblo del Señor que se conectan por este medio. Espero que Dios esté dando un toque en sus vidas. Gloria al Señor. Entonces, el pecado original. En el libro de Gálatas, el capítulo 3 y el verso 22. En el libro de Gálatas, capítulo 3, el verso 22. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Sí, esta palabra fue enviada. Ir y predicar este evangelio por todo el mundo. Ir y predicar este evangelio. A toda criatura. A toda criatura. Toda persona. Porque está muerta. Está separado. Está lejos. Dios mandó a toda criatura. Esta palabra para restaurar nuestra vida. Hay un conflicto interno, porque el pecado en sí está dentro de cada ser humano, dentro de cada uno de nosotros. Nosotros somos hermanos prácticamente, dentro de nosotros está el mal, dentro de nosotros. Veamos el pasaje, Romanos 7, bendito sea el nombre del Señor. Y el versículo, amados hermanos, 23, lea conmigo. Miserable de mí, dice este hombre de Dios, como es el apóstol Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira, es un conflicto interno que él mismo dice que lo que no quiero hacer termino haciendo. ¿Sí ve? Lo que no quiero hacer, eso hago. El verso 20. El 19. Voy a leer el 18. Y yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Vea. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Adentro de nosotros está. Eso se llama la concupiscencia. O sea, pues somos peligrosos. No podemos nosotros, hermanos, vivir una vida confiada. No podemos, es como la gasolina. La gasolina, si ella se diera cuenta que es peligrosa estar cerca de la candela, no se pegaría.
La gasolina, si se apega a la candela, explota, explosiona, es peligrosa. ¿Sí? Entonces nosotros somos peligrosos. Por eso no podemos ser confiados. Por eso dice la palabra, huya de la fornicación. No andéis en caminos de pecadores. No andéis. No ande con el pecador, con ese hermano, esa persona que no ha sido redimida. Negocios con impíos, con pecadores, van a traer consecuencias. ¿Sí? Van a traer consecuencias. Usted va también a hacer lo malo. Se va también a contaminar. Un poquito de levadura, dijo el Señor, leuda toda la masa. Va a haber. Y eso muchas veces diario sucede. Porque nosotros somos personas que muchas veces somos tan confiados que creemos que vencemos todo el mundo, vencemos a todo. Reprendimos al diablo, echamos fuera al demonio, está bien. Pero dentro de ti está el mal. El apóstol Pablo reprendía demonios, tenía los dones del Espíritu Santo. Pero él mismo dice, miserable de mí, lucha acá. Entonces es una pelea, esto es, hermano, de verdad. Por eso necesitamos tanto la persona del Espíritu Santo. Necesitamos tanto la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Porque sin Él, sin el Espíritu Santo de Dios, nosotros estamos perdidos. No agradamos a Dios. Totalmente, hermanos, Dios no cuenta con nosotros en nada. Seamos cada día personas que buscamos su presencia. Por eso el libro de 1 de Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es humillar bajo Dios. El apóstol Santiago dice, acercaos a Dios. Acercaos a Dios. Nos llama. Y Él se acercará también a nosotros. Pero siempre hace un énfasis. Pecadores, limpien sus manos. Los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Siempre señalando, subrayando el pecado. ¿Que está dónde? Nosotros. Una mentira, un egoísmo, un orgullo y una hipocresía dentro de tu vida. Le sonríes a toda persona y no los quieres, ni siquiera los tragas, como dice en el mundo. ¿Sí? Hipocresía. Analízate si hiciste bien a la persona que le saludaste. Analízale cómo lo hiciste. Expresaste bonito, pero a ver si analizas cómo fue tu corazón. Y Dios ya lo sabe. Y eso se llama pecado. Pecado ante Dios. Y eso hace que la presencia de Dios no te llene. Hace que tu vida ministerial no avanza. Tú puedes avanzar, pero no tienes la visión, ni la sabiduría, ni conocimiento divino. Todo hombre de Dios, cuando hablamos de hombre, está incluido la mujer, el joven, todo hombre de Dios que mantiene el temor a Dios, Dios va a estar en esa persona revelando, Dios va a estar en esa persona iluminando y dando sabiduría, poniendo Él la palabra. Dice la Biblia que el apóstol Pedro preguntaron, Señor, el Señor dijo, bueno, ¿quién dice la gente que yo soy? Hubieron muchas respuestas. Pero el Señor les pregunta, y bueno, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Nadie responde. De repente el apóstol Pedro se levanta y dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor dice, Pedro, te felicito, Pedro. Esta palabra que sale de tu boca
no te la puso carne ni sangre, sino el Espíritu. ¿Sí? Entonces, era una palabra de Dios que fue la que él habló. Increíble. Qué lindo, ¿no? Como Dios revela, pone la palabra, abre la palabra de Dios. Pone la palabra en la boca de ese hombre, de esa mujer. Pero es que esa mujer está sometiendo a Dios. Sometiendo a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Gisela Polinario, mi amada esposa. Dios le bendiga, está en sintonía también. Dios le bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, pueblo del Señor, seguimos mirando entonces la consecuencia del pecado. Debilidad espiritual, daño a la imagen divina, pecado original, conflicto interno, conflicto interno, castigo, son las consecuencias del pecado, castigo. ¿Sí? Hay consecuencias. Si nosotros miramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, vemos a una pareja, Ananías y Zafira. Cometen un pecado. Ofrecen, hermanos, dar un terreno para la ofrenda, ayuda. Luego ellos que ofrecen, resulta ahora que ellos del dinero de lo vendido retrajeron para ellos. Retuvieron una cantidad. Y vienen a la presencia de Dios, al templo, con tanto hemos. Y entonces el apóstol le pregunta, ¿vendiste en tanto? Sí, sí. Pero el pastor le dice, ¿por qué conveniste con el diablo? Mentir al Espíritu. No has mentido, no estás mintiendo a los hombres, estás mintiendo al Espíritu de Dios. Vea, eso era un pecado. Y eso trajo una consecuencia. Muerte física, castigo. Como este varón se puso de acuerdo con la esposa vino luego. También murió porque se pusieron de acuerdo para mentir al Espíritu Santo. Es un pecado, la mentira. Y nosotros mentimos, hermanos, vea. No, pastor, yo la verdad, no, sí mentimos. No damos lo que es de Dios. En el diezmo hay mucha mentira. En el diezmo hay mucha mentira. Y cada día tenemos que pulirnos en esa área. Y en otras cosas más, mentimos. Sí, yo me acuerdo que mucho tiempo atrás, cuando recién dejé lo que era el trabajo, viví en la ciudad, y entonces yo me dediqué al comercio, comencé a trabajar con material bíblico, vendíamos Biblia, teníamos un puesto de Biblia, después tuvimos 2 puestos de Biblia con mi esposa, vendíamos en las campañas, actividades, material bíblico, Biblias, libros, bueno, de todo lo que es bíblico, ¿no? Pero luego lo dejé, porque me analicé que tenía mucha mentira. Mentía. De verdad, porque yo decía, este libro es bueno. Vale $15. Pero a usted, por ser mi hermano, por ser un hijo de Dios, se lo dejo en $13. No le diga a nadie. Pero estaba mintiendo. Porque el libro estaba en el precio de $13 mismo. Le había dicho que vale 15. Le bajaba $2. Nunca le bajé $2. Le aumenté para bajarle y dejarle en el mismo precio que vale. Es lo que hace, hermanos, el espíritu del diablo en el comercio, en el negocio. Y ahí está mentira. En eso hay mentira. Entonces uno se siente redarguido. Por eso el que tiene negocio, el que tiene comercio, analice bien
¿Cómo ayudan en vez de bajando el precio? Pero es un truco. Y lo vendes en el precio que vale mismo. No sacrificaste nada por él. Le hiciste creer nomás. Y eso es pecado. Dios lo ve todo. Por eso que muchas veces el que tiene comercio, el que tiene, hermano, no puede muchas veces ser lleno del Espíritu Santo. Muy pocos. Porque usa engaño y mentira para vender. Es muy peligroso. Yo tuve que dejarlo. Porque eso era, hermano, el pan de cada día, en toda venta. Y se vendía bastante. En ese tiempo me acuerdo que muchas actividades. Vendíamos nosotros en todas las campañas, en los estadios, en campaña, en todo lugar estábamos en Guayaquil, vendíamos, la verdad. Pero había eso, con sinceridad le digo, porque voy a ocultar y mentir, eso pasaba. Y yo no creo que solo conmigo pase eso o pasa a ver, no pasa hoy día. La persona que más se ve que pareciera recta, pero ante Dios tiene una falta. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuánto tiempo en el Evangelio? Y nada. ¿Cuánto tiempo en el camino de Dios? Y nada. No hay una iluminación. No hay una palabra sabia, divina, revelada de Dios. Entonces, por su fruto los conoceréis. Entonces, mire, muerte, castigo. Va a haber castigo. Va a haber consecuencia. Haga un alto, reconozca, arrepienta y clame a Dios. Y así, cada día, mis hermanos, que Dios nos ayude, porque esto, vuelvo y digo, es pan de cada día. Puede continuar, en veces ya no lo hacemos, luego vuelta lo hacemos, luego nos arrepentimos. ¿Pero por qué esto? Porque el mal está dentro de nosotros. Y ahí vamos a vivir siempre es humillado a Dios. Humillado a Dios cada día. Por eso son las congregaciones. Por eso son los cultos. Para ir a humillar. Pero es que hoy día los cultos son, hermanos, prácticamente programas. Las iglesias tienen programas. No va muchas veces uno, hermano, a la comunión con Dios. Hay programas, hoy día vamos a celebrar tal programa, mañana tal programa, hoy día celebramos esto. Hermano, no hay una comunión con Dios. Los templos, hermano, de verdad, los pastores no tienen, hermano, una palabra, una enseñanza. No, tienen programado. Hoy, culto de tal. Mañana, culto de liberación. Sábado, culto de sanidad. O sea, los pastores programan a Dios, programan al Espíritu Santo. Hoy, culto de sanidad. Domingo, culto de milagros. Hoy, culto de derramamiento del Espíritu Santo. Increíble, ¿no? Y se ve bonito, la gente se motiva. Pero nosotros vemos que por eso es que muchas veces, mucha gente en las congregaciones, y Dios dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obrero a su mies. De verdad es duro. Es duro. Los templos son para ir a encontrarse con Dios. Los templos son para ir a orar. Los templos son, hermanos, para ir a adorar. Y los templos son para ir a escuchar la voz de Dios. Esa voz de Dios es la que libera, la que limpia. La que limpia. El Señor dice en su palabra, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hoy mismo en esta tarde, esta palabra os está limpiando, os está limpiando, os está limpiando. Y usted no va a ser la misma persona después que escucha, porque Dios le está dando un toque en esta hora. Entonces las consecuencias, castigo, muerte. Vamos culminando. Mira, vamos a abrir un pasaje más. Bueno, veamos, vamos. ¿Verdad? A veces me preocupa el tiempo, pero vamos a ver. Vamos al libro de Romanos, un poquito más. 6:23. Mire, 6:23 dice la palabra. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire bien, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Muerte. Trae consecuencias. Muere espiritualmente. Adán murió. Toda persona que cometa pecado
en el día está muerto, ya no puede orar, ya no puede glorificar, y dependiendo del pecado que hizo, porque si hizo adulterio, si hizo hermano, murió. Esa persona ya no puede, si no se humilla, si no toma consejería pastoral, de verdad, muere esa persona, está muerto. Si es pecado de adulterio, tiene que, hermano, tener una consejería pastoral para ser restaurado por el pastor, con consejería pastoral. Pero muchas veces ni se confiesa el pecado, se descubre muchas veces por la revelación del Espíritu Santo o por el chisme del vecino. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mire, trae consecuencias, está muerto, ya no quiere congregar, ya no siente el gozo, no siente alegría, no siente ofrendar, ya no diezmaba, ya no diezma, ya ayudaba, ya no ayuda, apoyaba, ya no apoya, visitaba al pastor, ya no visita. Algo hizo, murió espiritualmente. El pecado trae la muerte. Ahora mire, veamos Ezequiel capítulo 18, vamos a ver un pasaje como en el Antiguo Testamento enseña. Ezequiel capítulo 18 y el verso, amados hermanos, 19, 18, 19. Mire, y si dijeres, porque el Hijo no llevará el pecado de su Padre, porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos sus estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El verso 20 dice, el alma que pecare, está estableciendo, esta morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Está claro? El alma que pecare morirá. Morirá. Puede ser muerte espiritual y muerte física. Porque a Ananías y Zafira les vino la muerte espiritual y la muerte física como juicio de Dios. Entonces, que Dios nos guarde, mis amados hermanos. Por esta razón es que el hombre, esto es el pecado que ha habido desde el tiempo de Adán hasta ahora, y por esta razón es que el hombre necesitaba inmediatamente el remedio para el pecado. Y el remedio para el pecado era Jesucristo, el Hijo de Dios. Es decir, que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el remedio para el pecado es Cristo. Cristo vino, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está en Cristo. Está en Cristo. Esta es la condenación. Dice, esta es la condenación, que Jesucristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Y ahí está el problema. La condenación sigue. Porque Jesucristo vino al mundo para salvarnos. Todo el que cree entra en salvación. Pero ahora, ese que creyó, que yo creí, ahora me voy a renovar por la palabra. Y voy a someterme a caminar por la palabra para no volver a caer en pecado. Porque pecado es una desobediencia. Si Dios me dice, ama a vuestra esposa, voy a hacerlo, tengo que hacerlo. Si Dios me dice que esto, tengo que hacerlo, porque me dice el Señor. Por eso tengo que estudiar la Escritura, leer la palabra, como dice el libro de Josué 1:8. Que nunca se aparte de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meterás en él, para que hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien. Bendito sea eso. Entonces necesitamos de inmediato a Cristo para salir de ese pecado de muerte que se dio en el huerto de Edén con los primeros habitantes, con el primer hombre creado, como es Adán y Eva. Jesucristo es nuestra solución. Jesucristo es nuestro remedio, nuestra salvación. Ábrale el corazón a Jesús, acepten a Cristo y sigan. Después que acepta a Cristo, tiene que congregarse en una congregación donde haya un ministro de Dios.
llamado y escogido por el Señor para enseñar todas estas verdades, para no ocultar nada, no tapar nada. Un ministro no puede ocultar ni tapar nada, ¿sí? Tiene que cada día, hermanos, sacar a la luz la verdad, porque está escrito en la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si el ministro no da a conocer la verdad, el pueblo que congregue ahí nunca será libre. Necesita verdaderamente congregarse en una congregación, ¿verdad? Donde haya un pastor llamado por el Señor, con testimonio de que es llamado. Hoy, ¿verdad? Que es muy penoso, porque hay pastores que no han salido con el llamado de Dios. Sí, salieron de un templo, llevando un grupo y alquilando un local y haciendo unas reuniones, y como él fue el promotor, pues él es el pastor ahora. Luego busca una misión para que le dé cobertura y él se hizo pastor, y ahora vienen y lo condecoran y ahora es el pastor, y le dan una credencial y es el pastor. Nosotros tenemos que ver que si ese pastor verdaderamente salió de Dios, fue llamado, fue escogido. ¿Dónde va a ser escogido un pastor? En una congregación, Dios va a escoger a uno y a otro, y ahí lo va a formar y lo va a capacitar. Y el pastor que lo pastorea será su pastor hasta que Cristo venga o hasta que Él muera. ¿Sí? El pastor lo ungirá al nuevo obrero y al nuevo pastor. ¿Sí ve? Entonces sale un pastor, se levanta un ministro. Pero hoy en día se levantan muchos pastores, muchas iglesias, de verdad. Bien triste y bien duro esto. Pero lamentablemente fueron hermanos que sacaron de una iglesia un grupo y hicieron, hermanos, un templo. Como tenían dinero, posibilidad económica, más que su pastor, pues brillaron con una casa, hermano, la pintaron, la arreglaron, le pusieron aire acondicionado, le pusieron piso de baldosa y todo, mientras que su pastor pues tiene una iglesia de cañita ahí arregladita, él es más, ¿sí? Pero Dios no ha aprobado ese ministro, lamentablemente. Entonces, tiene que buscarse una congregación donde hay un ministro, un pastor, sea varón o sea mujer, pero que haya salido de abajo, que empezó de abajo. Yo recuerdo hace muchos años, hermanos, que Dios me hizo un llamado al ministerio evangelístico, y bueno, yo comencé a predicar en carros, parques, calles en la ciudad de Guayaquil, luego predicando en la radio. Conocí a muchos siervos de Dios, y estando así, pues orando así, Dios me dio una visión de salir, y es que yo vine para acá con una visión de Dios. Pero cuando Dios me dio una visión y yo conversé a mi pastor, digo: pastor, me muestra esto el Señor, y él dice: vamos a orar, porque este es un llamado. Y luego me volvió a dar la misma visión, claro, con otras algunas cositas, formas diferentes, y yo le digo a mi pastor: nuevamente tengo esta visión, es un llamado, sigamos orando. La tercera vez que Dios me dio nuevamente, de otra manera, pero era lo mismo, me dijo mi pastor: obedezca. Y yo estaba recién casado, hermano. Cogí todo lo que tenía en mi departamento, lo guardé en algunos casas de hermanos, por ahí que me guarden algo, poner mi suegro que lo dejé algo, y cogí una funda, una maleta, y cogí a mi esposa y digo: vámonos. Y me vine al llamado de Dios, hermano, a la provincia de Los Ríos. Me vine al campo, fui adentro al campo. Comenzamos la batalla, no sabíamos ni cómo, pero lo que sabíamos es que tenemos a Dios. ¿Sí? Comenzamos en el campo, orando, predicando, escuchando, analizando, y así empezamos. Cuando ya habíamos empezado y comenzamos a hacer unas reuniones por ahí, de culto por ahí, bueno, dura la situación, ¿no? Por la situación de que no teníamos nosotros, hermanos, quien nos sustente, quien nos dé
éramos unos misioneros que nos fuimos enviados por una misión, gloria al Señor. Pero bueno, comenzó Dios a bendecirnos por ahí. Comenzamos a trabajar al campo, hermanos por ahí, a tiempos por ahí, a tiempos en la obra y así. Entonces mire cómo surge el ministerio pastoral. El ministerio que yo realizaba, el evangelístico, luego se da el ministerio pastoral. Y se va dando. Entonces, el ministro, cuando yo converso esto con mi pastor, me dice mi pastor, mira, de aquí de esta casa de oración, de esta iglesia, se han levantado siquiera 40 varones que ahorita están regados aquí en la provincia y otros están internacionalmente. De aquí salieron. Es que esa es la forma. Esa es la forma. Esa es la forma de salir un ministro. ¿Sí? Qué lindo que ese padre, ese pastor, pueda testificar. Ese pastor que pastorea allá, salió de acá. Ese pastor que está esa misión de allá, esa misión de allá, salió de aquí. ¡Qué lindo! Salió de acá. Con la bendición, ungido. Qué lindo, ¿no? Que Dios me los bendiga en esta preciosa tarde, esperando que esta enseñanza sobre el tema del pecado os sea de mucha bendición. Abran el corazón a Cristo, mis hermanos, mis amigos, y adelante con el Señor. Saludos muy especiales para nuestra hermana Estela de la Cruz. Dios la bendiga, sí, allá en el oriente ecuatoriano. Dios me la bendiga. Adelante con Cristo. El Señor es más lindo, lo más lindo es Cristo. El camino de Dios sigue adelante, ¿no? Ojalá que se enamore de Dios cada día más y más. Esto es lindo, esto es precioso. Caminar en el Señor es lo más lindo, ¿sí? Vamos a orar. Quiero orar en esta hora por todos los que se han conectado a este medio, a este estudio, a esta señal de un toque de Dios. Quiero orar y también quiero darle la oportunidad a todas las personas que por primera vez escuchan la palabra y quieren abrirle su corazón a Jesús. Háblale su corazón a Cristo. La salvación es así. Cree, oras en la oración, creyendo es todo. Hace más de como 30 años abrí mi corazón en un parque, en el Parque de Victoria de Guayaquil. Abrí mi corazón 2 de la tarde. Perdido que andaba en la calle, perdido. Abrí mi corazón a Jesús hasta ahora. Gracias, Señor. Porque lo abrí de verdad en mi corazón. Señor, aquí está mi vida. Cree en Jesucristo y serás salvo. Vamos. Quiero hacer esta oración para todos los que deseen aceptar a Jesús en esta hora. O los que quieran reconciliar con el Señor. Cierre sus ojitos ahí donde se encuentra y diga conmigo: Señor Jesucristo, he oído su palabra y en esta hora, Dios, hago un alto a todo y creo, Señor, creo en Jesucristo y abro mi corazón a Jesucristo y llamo a mi corazón a Jesucristo, que dentro de mi corazón, Señor, te acepto con todo mi corazón. Señor, sálvame, perdóname todos mis pecados, límpiame, Señor, con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Diga conmigo: creo que soy salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por toda alma, por toda vida que acepta a Jesús. Gracias por toda vida, Padre Santo, que escuchó la palabra. Señor, en esta hora levanto mis manos y bendigo toda vida que ha escuchado esta palabra. Un toque suyo, Padre lindo, sea sobre ellos ahora, en su alma, en su profundo corazón. Hay un toque suyo, Padre. Sus vidas sean renovadas, liberadas, Dios mío. Desde este momento ellos sientan gozo, sientan paz, sientan liberación, cadenas rotas, ligaduras atadas, yugos podridos, toda obra del diablo deshecha, destruida por la palabra, Padre. Haya liberación. Levántense, hermanos, ahora, levántense y denle en gloria, denle en gloria, denle en gloria, denle en gloria a Dios, porque en esta tarde Dios ha bendecido, ha ministrado, ha liberado sus vidas ahora. Denle en gloria a Dios. Gracias, Señor, por su poder, por su presencia que ha fluido en estos minutos para la gloria del Señor, por su palabra, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Sane toda enfermedad, Señor, que ha habido ahora mismo. Si hay alguien que está enfermo, ponga su mano un ratito ahí donde le duele. En el nombre de Jesús, sane, Padre. Toda esa enfermedad se vaya fuera ahora, fuera. Toda enfermedad, espíritu de enfermedad se vayan fuera de los cuerpos en el nombre de Jesús, Padre. Y por las llagas de Jesucristo y su palabra, fuiste curado por esa llaga. Levántate y sé sano ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios. Su presencia maravillosa, Señor, llene corazones en esta tarde, Padre. Gracias. Que un toque suyo, Padre lindo, quede, Padre Santo, Señor, ahí, para testimonio en sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Les invito a conectarse hoy a un culto maravilloso aquí en la iglesia pentecostal Camino al Cielo. Gloria al Señor. Dios me los bendiga. Saludos para todos desde acá, pues, de este lugar.
Este servidor pequeñito en el Señor, el pastor evangelista, reverendo Washington Jaña. Dios me los bendiga. Adelante con Cristo Jesús. Amén.